Cuando pronuncias el nombre de Roger Federer, algo cambia fundamentalmente en la habitación, como si el aire mismo se volviera más ligero y respetuoso. Los tenistas que compartieron la cancha con él, desde los veteranos curtidos hasta las jóvenes promesas que crecieron con sus pósters en la pared, hacen una pausa reflexiva antes de responder. Respiran diferente, buscan las palabras adecuadas y sus ojos brillan con una mezcla de nostalgia y admiración. Roger Federer. Roger Federer. Roger Federer. No es solo un nombre, es una frecuencia vibratoria que resuena en la historia del deporte. Un rival que sufrió una de sus clases magistrales lo resumió con una honestidad brutal. En un momento dado, simplemente dejé de intentar ganar y empecé a esperar que no me hiciera parecer ridículo frente a mi familia. Esa reacción, esa verdad inmediata y visceral, se repitió una y otra vez a lo largo de 2 décadas, creando un mito que trascendió las estadísticas y los trofeos dorados. Esto no es simplemente una crónica de Grand Slams ganados o de semanas como número 1 del mundo, porque los números son fríos, y Roger era todo menos eso. Esta es la historia de lo que sucedía cuando las cámaras se apagaban, de lo que sentían sus oponentes cuando veían su nombre en el cuadro principal del torneo, sabiendo que su destino estaba sellado antes de lanzar la primera pelota al aire. James Blake, quien tuvo la desgracia de enfrentarse a él en su mejor momento, confesó una vez con una sonrisa resignada: sentí que estaba jugando bien, de verdad lo sentí, pero él estaba jugando a un deporte diferente. Yo jugaba tenis. Él estaba pintando una obra maestra y yo era solo el lienzo. Esa sensación de impotencia mezclada con el asombro definió una era completa, donde la excelencia no se medía por la fuerza bruta, sino por una elegancia que parecía desafiar las leyes de la física y la comprensión humana. Cuando los jugadores recuerdan su primer encuentro con el suizo, casi siempre hablan de la sorpresa física, de lo diferente que se veía en persona comparado con la televisión. No era el hombre más grande del circuito, ni tenía los músculos más abultados, pero se movía con una eficiencia que resultaba aterradora. Un jugador francés recordó su debut contra Federer en una cancha secundaria. Lo que más me asustó no fue su saque ni su derecha, fue el silencio. Roger se movía sin hacer ruido. Sus zapatillas no chirriaban como las nuestras. Parecía que flotaba sobre la pista, y eso te desestabilizaba mentalmente antes de golpear la primera bola. No veían a un atleta sudando y gruñendo. Veían a un depredador silencioso que economizaba cada movimiento, reservando su energía para el golpe de gracia, ejecutado con una frialdad clínica que contrastaba con su rostro tranquilo. Andre Agassi, una leyenda por derecho propio y uno de los mejores restadores de la historia, ofreció una perspectiva que cambió la forma en que muchos veían a Federer. Después de perder la final del Abierto de Estados Unidos en 2005, Agassi, agotado y perplejo, dijo: «He jugado contra los mejores. He jugado contra Sampras, contra Becker, contra todos. Pero Roger es el único contra el que no tienes un lugar seguro. Con los demás, sabes que si juegas a su revés, estás bien. O si sacas abierto, estás a salvo. Con Roger, cada lugar de la cancha es un campo minado». Esa declaración resonó profundamente en el vestuario. Confirmó lo que muchos temían. No había debilidad, no había refugio, no había estrategia que pudiera contener el agua que se filtraba por cada grieta de tu juego. La dominación de Federer entre 2004 y 2007 fue tan absoluta que obligó a sus rivales a cuestionar el propósito de sus carreras, llevándolos al borde de la desesperación existencial. Andy Roddick, quizás el rival más carismático y sufrido de esa época, se convirtió en la voz de todos los que chocaban contra el muro suizo. Tras perder otra final de Wimbledon,
Roddick, con su humor característico que escondía un dolor real, bromeó en la conferencia de prensa. Le tiré el fregadero de la cocina, pero él se fue al baño y se trajo su propia bañera. Más tarde, en un momento más serio, Roddick admitió: lo frustrante no es perder. Lo frustrante es saber que estás jugando el mejor tenis de tu vida. El tipo de tenis que destruiría a cualquier otro ser humano. Y contra él, simplemente no es suficiente. Te hace sentir pequeño. Te hace sentir incompleto. Lo que hacía que Federer fuera tan temido no era solo su habilidad técnica, sino la velocidad mental con la que procesaba el juego, anticipando los movimientos de sus rivales antes de que ellos mismos los decidieran. David Nalbandian, uno de los pocos que logró incomodarlo regularmente gracias a su talento natural, explicó: el problema con Roger es que te quita el tiempo. Tú crees que tienes un segundo para preparar el golpe, pero la pelota ya está encima de ti. Juega sobre la línea de base, robándote fracciones de segundo que al final del partido se convierten en una eternidad. Esa presión constante, esa asfixia gradual, obligaba a los oponentes a tomar riesgos absurdos, a buscar líneas imposibles, lo que inevitablemente llevaba a errores no forzados y a la autodestrucción. Mientras Roger apenas parecía despeinarse al otro lado de la red. Sin embargo, detrás de la imagen de perfección y calma zen, existía un fuego competitivo que a veces rozaba la obsesión. Una faceta que solo los más cercanos llegaron a ver realmente. Al principio de su carrera, Federer no era el caballero imperturbable que el mundo llegó a amar. Era un volcán de emociones, rompiendo raquetas y gritando de frustración. Mark Rosset, su compañero de equipo suizo y mentor en sus primeros años, recordó: la gente olvida que el joven Roger era insoportable en la cancha. Lloraba cuando perdía, tiraba todo. Tenía tanto talento que su mente no podía procesar cuando su cuerpo fallaba. Esa transformación, de niño temperamental a embajador de la elegancia, fue un proceso deliberado y doloroso. Una construcción de carácter que requirió tanto esfuerzo como su derecha. Incluso en la cima de su carrera, hubo momentos de tensión que revelaron que el rey también sangraba y sentía la presión del asedio constante. Durante un partido en Miami contra Rafael Nadal, cuando la rivalidad apenas comenzaba a gestarse, se vio a un Federer inusualmente nervioso, quejándose del tiempo que el español tardaba entre puntos. Un juez de línea que ofició muchos de sus partidos comentó bajo condición de anonimato: Roger era educado, sí, pero sabía usar su estatus. Una mirada suya podía hacerte dudar de tu decisión. No necesitaba gritar. Su autoridad era tal que, si él decía que la bola fue mala, tú sentías que debías disculparte por haberla visto buena. Esa aura de intocable a veces irritaba a sus rivales, quienes sentían que jugaban contra el hombre y contra la leyenda, contra el estadio y contra la historia. Pero fueron los momentos de vulnerabilidad los que, paradójicamente, cimentaron su estatus de leyenda inmortal, humanizándolo ante los ojos de aquellos que intentaban destronarlo. La final de Wimbledon 2008 contra Nadal, considerada por muchos como el mejor partido de la historia, fue un punto de inflexión donde la derrota engrandeció su mito. En la oscuridad casi total de la cancha central, después de 5 sets de guerra agónica, Federer no se escondió. Un periodista presente en esa sala de prensa recordó: entró devastado. Se le notaba en los ojos. Pero se sentó y respondió cada pregunta con una dignidad que me puso la piel de gallina. Dijo: he intentado todo. Rafa es un campeón merecido. En ese momento, entendimos que su grandeza no residía solo en ganar, sino en cómo aceptaba que, por una noche, alguien fue mejor.
Esa capacidad para procesar la derrota y volver más fuerte fue algo que incluso Novak Djokovic, su otro gran némesis, tuvo que admirar con el paso de los años. Djokovic, quien a menudo luchó por el amor del público que Federer tenía garantizado, dijo una vez: "Lo que más respeto de Roger no es su talento, es su resiliencia. La gente piensa que todo le viene fácil, pero volver año tras año, reinventar su juego, cambiar de raqueta, cambiar de entrenador, eso requiere una humildad que pocos campeones tienen". Y tenía razón. Federer no se quedó estático. Cuando su revés comenzó a ser atacado sin piedad, cambió su raqueta por una más grande. Cuando su movilidad disminuyó, acortó los puntos. Se adaptó para sobrevivir, convirtiéndose en un estudiante eterno del juego que él mismo dominaba. Hay un momento específico que los jugadores citan a menudo cuando hablan de la magia inexplicable de Federer. Un momento que trasciende la lógica deportiva. Fue en las semifinales de Roland Garros 2011 contra Djokovic, quien venía invicto en la temporada con una racha monstruosa. Todos esperaban que el serbio ganara, pero Federer, con un dedo apuntando al cielo tras el punto de partido, detuvo el tiempo. Un recogepelotas que estaba en la cancha ese día contó años después: "La energía era eléctrica. Roger no estaba jugando contra Novak, estaba defendiendo el tenis. Cada golpe sonaba como un disparo de cañón. Cuando ganó, vi a Novak mirarlo no con rabia, sino con incredulidad. Roger había decidido que ese día no iba a perder, y el universo tuvo que obedecer". El impacto de Federer en las generaciones siguientes es incalculable, moldeando no solo la técnica, sino la actitud de los jóvenes que soñaban con ser como él. Stefanos Tsitsipas, quien lo derrotó en Australia en un paso de antorcha simbólico, explicó la confusión emocional de ese momento. "Crecí idolatrándolo. Era mi héroe. Ganarle fue el día más feliz de mi vida, pero también el más extraño. Sentí que había matado a Santa Claus. ¿Cómo celebras destruir a la razón por la que empezaste a jugar?". Esa es la carga de su legado. Inspiró a tantos niños a tomar una raqueta que, eventualmente, esos niños crecieron y tuvieron que enfrentarse al hombre que les enseñó a amar el deporte. Fuera de las luces brillantes y los estadios repletos, en la intimidad del vestuario, Roger Federer revelaba una faceta que sorprendía a los novatos. Lejos de ser una diva intocable, era ruidoso, bromista y genuinamente interesado en los demás. Un jugador argentino recordó con cariño: "Yo tenía un ranking muy bajo. Apenas entraba a los torneos. Un día me senté cerca de él, muerto de miedo. Roger se giró, me llamó por mi nombre y me preguntó cómo estaba mi familia en Buenos Aires. Sabía quién era yo. Sabía de dónde venía. Eso me impactó más que cualquier revés paralelo. Esa humanidad, esa capacidad para conectar, hizo que fuera amado no solo por sus victorias, sino por su carácter". Stan Wawrinka, su compatriota y amigo, lo describió simplemente: "Es el tipo que te hace reír 5 minutos antes de una final olímpica. Te quita el peso de los hombros". Las historias sobre su generosidad son legendarias entre los que trabajan en el circuito. Desde los conductores de transporte hasta los encordadores de raquetas. Se cuenta que en el torneo de Basilea, su casa, organizaba fiestas de pizza para los recogepelotas al final del torneo. No como un acto de relaciones públicas, sino porque él mismo fue uno de ellos. "Nunca olvidó que empezó recogiendo pelotas", dijo un director de torneo. "A veces lo veías hablando con los chicos sobre cómo lanzar la bola correctamente, con la misma seriedad con la que hablaba de táctica con sus entrenadores. Esos detalles invisibles construyeron una lealtad feroz en el ecosistema del tenis. Todos querían que Roger ganara porque, cuando él ganaba, el deporte se sentía en su lugar correcto.
Sin embargo, sería un error pensar que todo era sonrisas y amabilidad. En la cancha, Federer podía ser un asesino silencioso que disfrutaba desmantelando a sus rivales. Joe Wilfried Tsonga comentó sobre la mirada de Federer durante los puntos importantes. Sus ojos no cambian. Va perdiendo por 2 sets o va ganando fácil, y sus ojos son los mismos. Eso te aterra. Buscas una señal de miedo, una grieta, y solo encuentras hielo. Esa capacidad para compartimentar las emociones, para mantener el pulso estable mientras el mundo se derrumba alrededor, es lo que le permitió ganar 20 Grand Slams. No era falta de pasión, era un control absoluto sobre ella, canalizándola en cada golpe preciso. La evolución de su juego es un tema de estudio constante para entrenadores y jugadores por igual, especialmente su capacidad para reinventarse en la etapa final de su carrera. En 2017, cuando regresó de una cirugía de rodilla a los 35 años, muchos pensaron que era el tour de despedida. Pero él tenía otros planes. Su victoria en el Abierto de Australia contra Nadal ese año es citada por muchos tenistas como la mayor hazaña de regreso en la historia del deporte. Verlo pegarle al revés plano, subiendo a la red, jugando como si tuviera 20 años de nuevo. Nos dio esperanza a todos los veteranos, dijo Tommy Haas. Nos enseñó que la edad es un número, pero la clase es permanente. El respeto que Federer inspiraba era tal que incluso sus mayores rivales se convertían en sus mayores defensores cuando alguien osaba criticarlo. Cuando surgieron dudas sobre su retiro o su nivel de juego, fue Rafael Nadal quien a menudo saltó en su defensa ante la prensa. Nadie tiene derecho a decirle a Roger cuándo parar, dijo Rafa en una ocasión con tono severo. Lo que él ha dado a este deporte es impagable. Debería jugar hasta que él quiera, y nosotros deberíamos estar agradecidos por cada día que sigue en la pista. Esa hermandad, nacida de batallas épicas, culminó en la imagen icónica de ambos llorando tomados de la mano en la Laver Cup, el momento final de su carrera profesional. Ese momento en Londres, rodeado de sus rivales históricos, Team Europe y Team World, encapsuló perfectamente lo que Roger significaba para sus colegas. No lloraban solo porque un amigo se retiraba. Lloraban porque sabían que una parte de sus propias vidas se iba con él. Matteo Berrettini, presente en ese equipo, confesó: ver a Roger llorar nos rompió a todos. Ver a Rafa llorar por Roger nos destruyó. Fue el momento más humano que he presenciado en el deporte. Nos dimos cuenta de que no éramos solo competidores, éramos testigos de algo sagrado. Fue el final de una era dorada, y el vacío que dejó en el vestuario fue palpable. Un silencio que ya no era de concentración, sino de ausencia. Los tenistas sudamericanos siempre tuvieron una conexión especial con él, admirando su pasión oculta y su respeto por el público latino. Durante una gira de exhibición en México y Argentina, Roger se dejó llevar por la emoción de las gradas, llegando a llorar en la cancha ante la ovación ensordecedora. Juan Martín del Potro, quien le arrebató el US Open de 2009 en una final épica, dijo: Roger entiende la pasión. Aunque es suizo y parece frío, tiene un corazón caliente. Cuando juega en nuestros países, se entrega. Por eso lo amamos como si fuera uno de los nuestros. Esa conexión cultural demostró que su lenguaje, el lenguaje del tenis perfecto, no tenía fronteras ni necesitaba traducción. Una de las anécdotas más reveladoras sobre su perfeccionismo vino de un compañero de entrenamiento que pasó semanas con él en Dubái durante la pretemporada. La gente piensa que Roger entrena suave porque su juego parece fácil. Nada más lejos de la realidad. Trabajaba como una bestia. Hacía ejercicios de pies bajo el sol abrasador durante horas sin quejarse. Me dijo:
Tengo que trabajar más duro que los demás para que parezca que no me esfuerzo. Esa es la gran mentira de Federer. La ilusión de la facilidad. Detrás de cada golpe natural, había millones de repeticiones sudorosas que nadie veía. Sacrificios silenciosos para mantener la magia viva un año más. Incluso cuando su cuerpo comenzó a fallar definitivamente. Cuando las rodillas ya no respondían como antes, su mente seguía siendo la de un campeón voraz. Hubert Hurkacz, el último hombre en ganarle en Wimbledon, habló con una reverencia casi religiosa sobre ese partido. Sabía que él no estaba al 100%. Todos lo sabíamos. Pero incluso en una pierna, Roger Federer es peligroso. Tenía miedo de ganar. Tenía miedo de ser el tipo que terminara el cuento de hadas. Cuando le di la mano en la red, sentí que estaba tocando la historia. No hubo amargura en Roger ese día, solo la aceptación elegante de que el tiempo, el único rival invicto, finalmente lo había alcanzado. El legado técnico que deja es inmenso, pero su legado emocional es aún mayor. Cambió la atmósfera del tenis profesional para siempre. Antes de Federer, el tenis era a menudo visto como una guerra fría de egos. Él trajo una caballerosidad que obligó a los demás a elevar su comportamiento. Nos hizo mejores personas, reflexionó un veterano del circuito. No podías comportarte como un idiota cuando el mejor jugador del mundo se comportaba como un caballero. Estableció un estándar de conducta que espero que las nuevas generaciones mantengan. Su influencia civilizó el deporte en una época de competitividad feroz, demostrando que se puede ser un asesino en la cancha y un señor fuera de ella. Los entrenadores de todo el mundo ahora usan videos de Federer no solo para enseñar cómo golpear una derecha, sino para enseñar cómo caminar, cómo respirar, cómo estar. Patrick Mouratoglou señaló: Roger es el modelo. Si quieres enseñar equilibrio, pones a Roger. Si quieres enseñar economía de movimiento, pones a Roger. Pero lo que no puedes enseñar es su genio. Eso nació con él y murió con su retiro. Es esa cualidad inefable, esa chispa divina, lo que hace que los jugadores actuales sigan hablando de él en tiempo presente. Como si en cualquier momento pudiera aparecer en el vestuario con su bolsa de raquetas al hombro. Hay una frase que circula entre los jugadores que mejor define la experiencia de enfrentarlo. Una que se susurra como un secreto compartido entre los iniciados. Jugar contra Roger es como intentar atrapar humo con las manos. Puedes ver el humo, puedes sentirlo, está ahí mismo. Pero cuando cierras el puño, no hay nada. Es frustrante, es hermoso y es imposible. Esa cualidad etérea es lo que hacía que incluso las derrotas contra él fueran memorables. Los jugadores guardan las fotos de sus partidos contra Federer no como recordatorios de un fracaso, sino como prueba de que existieron en el mismo plano que él. A medida que el polvo se asienta sobre su carrera y los libros de historia se actualizan, la perspectiva de sus colegas se vuelve aún más nítida y reverente. Ya no hay rivalidad, solo gratitud. Gratitud por haber elevado el deporte, por haber llenado los estadios, por haber hecho que el tenis fuera noticia de primera plana en todo el mundo. Nick Kyrgios, conocido por su falta de respeto a la autoridad, dijo simplemente: sin Roger, no habría tenis como lo conocemos. Él construyó la casa en la que todos vivimos ahora. Le debemos nuestros cheques, nuestra fama, todo. Es un reconocimiento de que Federer fue la marea que levantó todos los barcos. Y cuando los jugadores recuerdan a Roger Federer hoy, sentados en los vestuarios de Melbourne, París, Londres o Nueva York, no hablan de sus récords. No hablan de las semanas en el número 1. Hablan de cómo se sentía estar al otro lado de la red. Hablan del sonido de la pelota al impactar en su cordaje. Un sonido diferente, más limpio, más puro. Hablan de la sensación que nunca se va del todo,
de haber sido testigos de la perfección en movimiento. Un rival lo dijo mejor en su despedida. El tenis seguirá. Vendrán nuevos campeones, golpearán más fuerte, correrán más rápido. Pero nunca, nunca volveremos a ver a alguien volar. Y en ese silencio que sigue a la afirmación, todos están de acuerdo.